Muy bien, pues agradezco la intervención de ambos. De verdad que, como siempre, es un placer escuchar las charlas. Vamos a pasar a otro tema, otro módulo, y no por ello menos importante, pero diferente. Y no por lo que vamos a ver es que la inflamación no se encuentre involucrada. De tal manera que vamos a iniciar con el módulo de alteraciones psiquiátricas, particularmente depresión. Y el primero de los ponentes es el doctor Gilberto Pérez Sánchez. Él es maestro en biotecnología genómica por parte del Instituto Politécnico Nacional y doctor en ciencias en neurobiología celular y molecular por parte del CIMBESTAB. Actualmente es investigador en ciencias médicas C, adscrito al laboratorio de psicoinmunología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz y además pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Él es el doctor Gilberto Pérez Sánchez, al quien le doy una cordial bienvenida y aceptando, por supuesto, su participación, le agradezco mucho. Buenos días, gracias por la invitación para participar en este foro, gracias por la presentación, doctor Eduardo Ferat. Bien, bueno, les hablaré de los marcadores leucocitarios para mejorar la seguridad aérea, que es un tema que estamos trabajando en el Laboratorio de Psicoinmunología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Tal vez recuerden, en el 2015 hubo un accidente trágico, sonó mucho en las noticias, sobre un accidente aéreo de un avión que salió de Barcelona en dirección hacia Alemania y se estrelló en las zonas montañosas de Francia. En ese accidente murieron alrededor de 150 personas, incluyendo pasajeros, 2 pilotos y los tripulantes. Bien, les quiero contar brevemente que la prevalencia de la depresión en pilotos oscila entre el 2 y el 12%, y más o menos los porcentajes en la población general son del 4-5% hasta un 20%. Llama la atención que sea un poquito más baja en los pilotos, y bueno, de esto se ha discutido bastante en la literatura. De los pilotos involucrados en accidentes aéreos de 1990 al 2001, hay un registro en el que se ha observado que en el 2% se detectó la presencia de antidepresivos. Y bueno, más importante es que en el 88% de estos casos no se había declarado un padecimiento psiquiátrico o el consumo de antidepresivos. Bien, entre los principales factores de riesgo en pilotos aéreos, en pilotos de líneas comerciales, que afectan su salud mental, se encuentran la fatiga por la gran carga laboral y los patrones de vuelo que tienen durante una semana, frecuentes cambios en su ciclo de sueño-vigilia, que también es muy importante, constantemente están cambiando de usos horarios debido a los vuelos, debido a su carga de trabajo, y además la falta de apoyo social. Esto es debido a que también se mantienen fuera de casa mucho tiempo, alejados de su familia, alejados de sus amistades y todo este entorno social que es muy importante para el adecuado estado emocional. Bien, a raíz de estos sucesos en 2015, que además no han sido los únicos, hay muchos, y recientemente tuvimos otro evento como estos en el 2021 de una aerolínea de China. Hubo un acercamiento de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, específicamente de la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, al Laboratorio de Psicoinmunología dirigido por el doctor Lenin Pavón, para proponer una colaboración
entre ambas instituciones, tratando de encontrar o probar biomarcadores que pudieran ayudar en la clínica, en el área de psiquiatría, para apoyar el diagnóstico psiquiátrico, particularmente los casos de depresión, que en ese momento pues estaban causando mucha preocupación debido a estos eventos, ¿no? Cuando ocurrió este accidente que les mencionaba anteriormente, las investigaciones posteriores revelaron que se había tratado de un acto suicida y por parte del copiloto, y que pues el copiloto tenía ya un historial de trastorno depresivo mayor, lo cual pues no lo tenían como muy claro en su ámbito laboral. Entonces eso causó mucha preocupación. Bien, a raíz de este acercamiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se logró establecer esta colaboración, también con la participación del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, y posteriormente se integró también la Universidad del Papaloapan, que nos apoyó con con una parte analítica. En el laboratorio de psicoinmunología ya estábamos trabajando con algunos marcadores que son el transportador de serotonina y la proteína P11. Ambos genes y sus proteínas están asociadas al estrés y también al trastorno depresivo. El transportador de serotonina se encarga de la recaptura de la serotonina en el espacio sináptico, y la proteína P11 tiene funciones regulatorias también interactuando con los receptores 5-HT1A y 5-HT1B de la serotonina, y entonces también funciona como un regulador de la respuesta serotoninérgica. Entonces, ambos están relacionados al estrés, ambos están también asociados a la depresión, y bueno, en modelos animales donde se les ha estudiado, se ha visto que en roedores que son sometidos a un estímulo de estrés, estos niveles de ambos genes aumentan. Bien, a raíz de esta colaboración, el objetivo fue, en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, determinar los niveles de la expresión del gen SCL6A4 para el transportador de serotonina y S100A10 para la proteína P11. Esto en células mononucleares, y esto es muy importante porque la obtención de sangre por venopunción del antebrazo es un método bastante accesible, de bajo riesgo, y que se usa cotidianamente en un laboratorio clínico tradicional. Los grupos que se estudiaron fueron los pilotos de aerolíneas comerciales, voluntarios sanos como grupo de referencia o grupo control, y también se incluyó a pacientes con depresión porque ya se había observado que estos genes están sobreexpresados en estos pacientes. Fue como un control positivo y los voluntarios sanos como un control negativo. Como les comentaba, pues la toma de muestras muy sencillas, venopunción del antebrazo, y adicionalmente se incluyeron pruebas, escalas psiquiátricas como la de Hamilton o el inventario de Beck, para tener una determinación de la severidad de los síntomas depresivos. En este esquema podemos ver que tenemos una gran cantidad de criterios de exclusión que se aplicaron para los tres grupos, como procesos inflamatorios, enfermedades autoinmunes, enfermedades degenerativas, consumo de antiinflamatorios, síndrome metabólico, obesidad, cardiopatía, hipotiroidismo, diabetes no controlada. Entonces, ¿por qué tenemos tantos criterios de exclusión? Porque en estos estudios iniciales, fue un estudio piloto, y tratamos de reducir todas aquellas comorbilidades que nos puedan meter ruido al momento de determinar estas alteraciones que estamos buscando. Posteriormente, en estudios que son posteriores a lo que se busca es empezar a incluir una o dos comorbilidades para tratar de ir viendo la sensibilidad y la especificidad de los marcadores que estamos analizando. Pero en este estudio inicial se trata de poner estos criterios de exclusión que son bastante numerosos. Finalmente se lograron captar 39 pacientes con depresión, 79 pilotos de aerolíneas comerciales y 11 voluntarios sanos. Como verán, los grupos están desbalanceados.
Y bien, también tenemos un grupo muy pequeño de voluntarios sanos y a lo mejor podríamos pensar que lo más fácil es encontrar a los voluntarios sanos, ¿no? Pero no siempre es así. A veces con tantos criterios de exclusión, con los niveles de obesidad, la prevalencia de obesidad y tantas comorbilidades que tenemos, es también muy complicado tener grupos amplios. Pero bueno, con esto iniciamos la metodología, como les mencionaba, las escalas psiquiátricas de Hamilton y el inventario de Beck para determinar la severidad de los síntomas, PCR en tiempo real para cuantificar la expresión del transportador de serotonina IP11 y también finalmente hicimos la determinación de serotonina sérica para ver cómo se encontraban estos niveles. En los resultados tenemos que, como ya sabíamos, los niveles del transportador de serotonina, los niveles del transportador de serotonina, y también de P11, se encontraban elevados en pacientes con depresión, en ambos casos, para P11, para CERT, y bueno, lo que esperábamos en voluntarios sanos es que tuviéramos niveles más bajos. Esto con base en lo que ya estaba reportado en la literatura y lo que podemos ver también es que no sabíamos dónde se iban a ubicar los pilotos de aerolíneas. Y lo que vemos es que se comportan muy similar a los pacientes con depresión. Entonces, incluso podemos ver que algunos puntos los tenemos mucho más arriba y tenemos un promedio mucho más alto. Como les mencionaba anteriormente, ya estaba reportado niveles elevados en pacientes con depresión y la incógnita era cómo se iban a comportar y si esto estaba relacionado a los niveles de estrés por el estrés laboral que tienen los pilotos de aerolíneas comerciales. Al cuantificar los niveles de serotonina, logramos determinar la estructura de la molécula intacta que es el precursor y la molécula de fragmentación. Y pudimos observar que tenemos también niveles reducidos de serotonina en pacientes con depresión y en los voluntarios sanos tenemos niveles más altos. En este caso son niveles más bajos, significativamente más bajos en pacientes con depresión, lo cual también ya lo sabíamos, por eso es que incluimos este grupo control. Y al observar los niveles de los pilotos, vemos que se encuentran con una tendencia a la baja, aunque no logramos detectar una diferencia estadística significativa, sí vemos que su media está tendiendo hacia abajo. Entonces, es importante mencionar que tuvimos mucho menos cantidad de muestras en este análisis de serotonina con respecto a las muestras que se tenían para la expresión génica. Esto es porque algunas muestras no se pudieron rescatar. Y bueno, algo que es muy importante de resaltar es que necesitamos incrementar la N de la población de estudio para poder tener mejores resultados y poder determinar si es que hacia dónde se está realmente la tendencia de los niveles de serotonina en pilotos. Pero bueno, esto fue una primera aproximación y algo muy importante es que pudimos establecer esta colaboración que fue un paso muy importante en el área de investigación translacional. No es muy usual que se dé esta colaboración entre dos instituciones tan distintas, del transporte y de la investigación, pero se logró hacer este trabajo y fue bastante productivo. Esperamos que se pueda continuar para poder tener una población mucho más amplia, poder hacer este estudio en otro tipo de poblaciones para que nos dé resultados mucho más, que podamos obtener mejores conclusiones y sobre todo tener mayor número de participantes. Bien, en resumen, nuestros hallazgos demuestran que los pilotos de aerolíneas comerciales y los pacientes con depresión tienen perfiles de expresión génica de transportador de serotonina y de P11 similares y que los distinguen de los voluntarios sanos.
Entonces tenemos el incremento en la expresión de SER y P11 y también una tendencia a disminuir en los niveles séricos de serotonina, aunque no fueron significativos. Y bueno, de este trabajo surgieron muchas más preguntas y eso es muy importante porque le da continuidad al trabajo. Y aquí una pregunta interesante es, ya vimos que se parecen los perfiles de expresión entre pacientes con depresión y pilotos de aerolínea. Sabemos que SER y P11 están asociados a altos niveles de estrés, entonces habrá que determinar si esta expresión o estos perfiles que comparten en estos grupos se debe a los altos niveles de estrés y si estos aún están presentes en pacientes con depresión, ¿cuál es el significado fisiológico, el significado clínico realmente? Independientemente de si tenemos o no tenemos una significancia estadística, lo más importante de poder entender y concluir aquí es cuál es el significado clínico o fisiológico que nos dicen estos resultados. Obviamente este trabajo esperamos que podamos continuar para poder ampliar la información al respecto. También, como lo han sugerido ya otros autores, se debe poner especial atención en la salud mental del gremio de la aviación. Sabemos que estos eventos, estos accidentes, aunque la probabilidad de que ocurra un accidente aéreo es muy baja, la fatalidad es muy alta. Implementar medidas que permitan una mejor atención y seguimiento de su salud mental, identificar posibles factores de riesgo que puedan impactar negativamente en su salud y que en un mediano o largo plazo podamos contar con marcadores que puedan servir y apoyar al diagnóstico clínico en este gremio y en general, ¿no?, para otras poblaciones y población abierta también. Este trabajo se publicó en la revista Frontiers in Psychiatry a inicios de este año y quiero destacar la participación de Enrique Becerril y Irma Olvera, que fueron este trabajo fue parte de sus tesis de maestría, hicieron un gran trabajo y obviamente la dirección del doctor Lenin Pavón y todo un grupo de colaboradores de todas las instituciones del Instituto de la Secretaría de Salud, del Hospital Fray Bernardino y del Instituto Nacional de Psiquiatría. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pérez Sánchez. Siguiendo en la misma dinámica de alteraciones psiquiátricas, nuestro siguiente ponente invitado es el doctor Francisco Rafael de la Peña Olvera. Él es médico cirujano, psiquiatra y psiquiatra infantil y de adolescentes, diplomado en culturas juveniles y maestro en ciencias médicas. Hace ya muchos años, 20 años, fundó la Clínica de Adolescentes, antes de ser jefe de la Unidad de Fomento a la Investigación en la Dirección de Servicios Clínicos del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Además es investigador en Ciencias Médicas nivel D, además de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1 y tener un H índice de 15 y un REAR score de 32. Es autor y coautor de más de 100 publicaciones nacionales e internacionales y entre sus primeras líneas de investigación se incluyen la clinimetría y la taxonomía de la psicopatología pediátrica en general y en especial del trastorno por déficit de atención y una línea importante, la inmunología de la depresión psiquiátrica. Además, de forma muy importante, formó parte del equipo de expertos mundiales para los cambios en la clasificación internacional de enfermedades CIE-11 y ha también sido acreedor al Premio Nacional de Psiquiatría Manuel Camelo. Doctor, bienvenido. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la amable presentación, muchas gracias al doctor Lenin Pavón por la invitación a estar aquí con ustedes el día de hoy.
y vamos a hablar acerca de las alteraciones inflamatorias en adolescentes con depresión mayor. En una primera instancia voy a hablar acerca del fenómeno depresivo que ahora conocemos como trastorno depresivo mayor, y voy a hablar después acerca de las características inflamatorias que hemos encontrado en las investigaciones que ha liderado el doctor Lenny Pavón con nuestra población. La depresión en los adolescentes es uno de los problemas más frecuentes en la búsqueda de salud mental, y de hecho es uno de los problemas más recurrentes que tenemos en la consulta, tanto de psiquiatría general como de psiquiatría especializada de niños y adolescentes. El padecimiento se caracteriza por una serie de síntomas que incluyen áreas en lo emocional, en lo cognitivo y en lo somático, que deben de ser persistentes y que afectan el funcionamiento general. Los síntomas emocionales son la tristeza, la irritabilidad, la anedonia o la incapacidad para disfrutar las cosas, que deben de estar persistentes, no continuas, son intermitentes, van y vienen, hay días buenos y hay días malos, pero persisten a lo largo del tiempo. Los síntomas cognitivos no solamente tienen que ver con las ideas negativas acerca de la persona, en donde los adolescentes señalan que se ven feos, que son tontos, que son estúpidos, sino también tiene que ver con ideas más profundas que pueden tener contenidos de muerte o incluso suicidas. Los síntomas somáticos son aquellos que tienen que ver con las alteraciones en los patrones del comer o del dormir, que pueden ser hacia arriba o hacia abajo, en el nivel de energía o incluso en la lentitud en los movimientos. Normalmente se tienen síntomas en las tres esferas. Los criterios diagnósticos del Manual Diagnóstico y Estadístico para los Trastornos Mentales, mejor conocido como DSM, es muy categórico y establece que deben de ser 5 de los síntomas que estén presentes la mayor parte del tiempo, por lo menos 2 semanas, que afecten el funcionamiento para establecer la categoría. Sin embargo, la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, en su 11ª edición salida este año, no establece un diagnóstico categórico, sino más bien dimensional, en donde los síntomas sean lo suficientemente severos para afectar el funcionamiento de la persona sin que se cuenten estrictamente como en el DSM. Se presenta más en adolescentes mujeres que en adolescentes hombres, y eso es un fenómeno que más adelante les voy a comentar de una manera general. Los adolescentes con depresión sufren problemas académicos y de convivencia familiar y con los amigos de forma muy importante, e impide el crecimiento y el proceso hacia la independencia y la autonomía. Sobre todo también impacta de manera muy negativa en la atención, la concentración y en la capacidad que tienen para el éxito académico, que cada vez es más exigente en algunos lados. La depresión en adolescentes es altamente comórbida, tanto de problemas de ansiedad, de consumo de alcohol y drogas. Nosotros llamamos ahora la asociación de problemas ansiosos y depresivos como los fenómenos internalizados. De hecho, existe una aproximación jerárquica dimensional que se denomina high-top, que incluye todo este espectro ansioso, depresivo y cómo comparten síntomas o comunalidades sintomatológicas. Es muy frecuente que los adolescentes con depresión hayan tenido antecedentes ansiosos durante la infancia, y hay cortes en diferentes lugares del mundo que comprueban esto. Algo significativo es que el consumo de alcohol preferentemente y el de la marihuana disminuye en el momento del consumo y de la intoxicación, sobre todo algunos síntomas ansiosos. Algunas veces los síntomas de la marihuana aumentan los síntomas depresivos. A la larga, ambos favorecen la aparición tanto de mayor severidad en los síntomas más que en su ayuda. El correlato más grave realmente de la depresión es aquel que está asociado con ideas de muerte o síntomas suicidas. Cuando muchas veces uno le recomienda a los familiares de los menores un tratamiento farmacológico y los papás se espantan, uno tiene la obligación de hacerles ver que el problema depresivo puede ser tan grave como un cáncer terminal que pueda matar a la persona. Bajo esa perspectiva y esa medicalización del problema, muchos papás se vuelven mucho más sensibles a la necesidad de un tratamiento farmacológico. Es muy frecuente la adversidad social dentro de los adolescentes deprimidos, no solamente la disfunción familiar, sino también el abuso. La varianza explicada al fenómeno depresivo en adolescentes en términos psicosociales es como del 50%,
y también lo es así para los fenómenos biológicos. No es igual para todos los padecimientos psiquiátricos. Los trastornos del neurodesarrollo, como los trastornos del espectro autista o el déficit de atención, tienen una carga de varianza explicada a términos biológicos hasta el 70-80%, como lo pasa también en el trastorno bipolar o en esquizofrenia. En la depresión, la interacción con el medio ambiente es muy importante. Les muestro aquí algunos datos de investigaciones del instituto. El primero es un estudio epidemiológico que se hizo a cargo de la doctora Corina Benjet, en donde muestra cómo el fenómeno depresivo, sobre todo, y en general la aparición de síntomas psiquiátricos, aumenta de manera significativa en la adolescencia. Esto es muy llamativo, sobre todo en las mujeres adolescentes, en donde la proporción de hombres contra mujeres cambia, ya que durante la infancia es 1 a 1 y en la adolescencia muy marcadamente por factores hormonales, en las mujeres se dispara al 2 o al 3 por 1. La otra es una investigación que ya tiene algunos años, que publicamos de un estudio comparativo entre escuelas públicas y escuelas privadas de la Ciudad de México, y cómo aquellos sujetos deprimidos en escuelas públicas tienen mayor adversidad psicosocial, con mayor disfunción familiar y mayor antecedentes de abuso. El tratamiento de la depresión en adolescentes debe de ser multimodal. ¿Y a qué me refiero con esto? No es simplemente darle el antidepresivo, es un tratamiento integral que nosotros le llamamos multimodal. Incluye una intervención psicosocial que sobre todo tiene que ver con llevar a la persona a un estilo de vida saludable. Un estilo de vida saludable no solamente es que la persona pueda dormir dependiendo de su edad las horas que requiere durante la noche, y hago este énfasis porque ahora la población adolescente es muy noctámbula, y la otra tiene que ver con la alimentación y la otra tiene que ver con la actividad física. Esto es algo que de manera empírica desde hace muchos años se utiliza en los primeros abordajes de problemas internalizados, ansiedad, depresión, que es la actividad física, no solamente aeróbica, sino también no aeróbica, e incluso actividad física de bajo perfil, como puede ser la del yoga o la del tai chi. Hay evidencia científica suficiente en donde actividades como las que acabo de mencionar disminuyen de manera significativa síntomas depresivos y ansiosos, no solamente en adultos, sino también en población de adolescentes. La terapia cognitivo-conductual es el gold estándar, el estándar de oro del tratamiento psicosocial en la población de adolescentes. También la terapia interpersonal y la terapia familiar han reportado éxitos. Los tratamientos farmacológicos hoy día, en las primeras etapas del tratamiento, se recomiendan inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. La FDA tiene autorizado para la población de adolescentes tanto la fluoxetina como el escitalopram. Hemos trabajado con el equipo también del Hospital Psiquiátrico Juan N. Navarro, con el equipo de la doctora Roselena Ulloa, que está a cargo del Departamento de Psicopatología, de Farmacología del Desarrollo dentro del hospital. Este tratamiento multimodal de niños y adolescentes, que ya tiene algunos años, fue hace más de 10 años más o menos, pero tenemos una actualización del mismo en el Compendio de Guías Clínicas en Psiquiatría publicado por la Asociación Psiquiátrica Mexicana, en donde junto con el doctor Alfredo Licona, que trabaja aquí en el Seguro Social, y un servidor, tuvimos la oportunidad de participar dentro de este proceso, y les muestro aquí un detalle del árbol de decisiones dentro del algoritmo de tratamiento. Vean ustedes cómo existen cuadros y círculos. Los cuadros son las recomendaciones farmacológicas y los círculos son las intervenciones psicosociales. Después de que yo tengo el diagnóstico y hago una intervención inicial de psicoeducación que incluye no solamente la información científica del padecimiento, estrategias de afrontamiento contra el mismo, sino también incluye los procesos de hábitos de vida saludable. Si yo no tengo una respuesta significativa en pocas semanas, normalmente son de 2 a 4, lo que tengo que hacer es una primera intervención psicosocial. No, lo primero que tengo que hacer es dar el fármaco. La intervención combinada de un tratamiento farmacológico antidepresivo junto con una intervención psicosocial en los adolescentes es cuando presentan sintomatología grave del episodio depresivo. Una sintomatología grave del episodio depresivo es cuando existen alteraciones sensoperceptuales asociadas o las ideas de muerte y suicidas están presentes. Entonces, hay obligación clínica de hacer la recomendación del tratamiento combinado, sobre todo por los problemas que hay. Fíjense cómo dentro de este árbol de decisiones, después de que podemos intervenir con la terapia cognitivo-conductual,
o la terapia interpersonal, pasaríamos a lo que sería el uso de la fluoxetina o el escitalopram. Y se tienen que esperar normalmente, tiene un sistema de upregulation, estos inhibidores selectivos, 4 semanas para poder evaluar una respuesta consistente. Hay varios reportes a nivel internacional que aquellos adolescentes y niños que no responden en las primeras 4 semanas es probable que no respondan después. ¿Por qué? Porque normalmente se recomienda que pueda darse hasta un incremento después o 4 semanas más, y después otras 4 semanas más, y después cambiar a la etapa que sería el otro inhibidor selectivo que no se ha utilizado. Eso es más o menos lo que se propone ahora, ¿no? Ahora, hemos hablado de la depresión, hemos hablado del tratamiento, porque evidentemente les voy a mostrar a ustedes los datos de un grupo de adolescentes que fueron tratados con fluoxetina, en donde estamos tratando de entender estos aspectos bajo una perspectiva translacional, bajo el aspecto inmunológico, y ver cómo varios aspectos de citocinas, factores tróficos de crecimiento y quimiosinas interactúan en la respuesta. ¿Por qué? Porque no sabemos con precisión cuál es el origen de la depresión. La etiología de la depresión hoy día es múltiple, como ya les dije, hay factores psicosociales que intervienen, sobre todo el estrés crónico, pero hay factores hormonales, genéticos, inmunológicos que interactúan con los mismos y tenemos que tener una evidencia sustancial al respecto. La evidencia inmunológica en depresión en adultos es más amplia y es muy limitada en población de adolescentes y prácticamente hasta estos reportes que tenemos ahora realmente era nula. Por lo tanto, nosotros vamos a evaluar en estos reportes que les voy a dar 3 aspectos fundamentales. Vamos a hablar de las citocinas, vamos a hablar de los factores de crecimiento y vamos a hablar de las quimiosinas. Hice esta pequeña definición porque sé que no solamente esta plática está dirigida al público especializado de la academia, sino también está abierto a través de plataformas como YouTube y Facebook, a los cuales saludo, y entonces poder explicarles de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de proteínas reguladoras de la función celular, que son las citocinas, que son responsables de la comunicación intercelular e inducen la activación de receptores de membrana. Hay 2 tipos, las proinflamatorias y las antiinflamatorias. Los factores tróficos o de crecimiento, también llamados en su general tróficos, son sustancias de preferencia proteica que junto con hormonas y neurotransmisores desempeñan una función en la comunicación celular. Y las quimiosinas son una subfamilia de las citocinas que modulan el sistema inmunológico y juegan un rol importante en la migración celular. Bajo esta perspectiva decidimos plantearnos una investigación cuyos objetivos pudieran ser: 1. Determinar la respuesta al tratamiento a las 4 y 8 semanas en un grupo de adolescentes deprimidos con fluoxetina, una dosis inicial de 20 miligramos, que es la dosis convencional antidepresiva. 2. Comparar los niveles séricos de citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias entre adolescentes con y sin depresión, un grupo control. 3. Comparar los niveles séricos de citocinas antiinflamatorias entre adolescentes con y sin depresión. 4. Determinar el comportamiento de las citocinas proinflamatorias y las citocinas antiinflamatorias en la 4ª semana y en la 8ª semana de tratamiento. Determinar y comparar 7 factores de crecimiento entre adolescentes con y sin depresión y evaluar cambios en la 4ª y en la 8ª semana de tratamiento. Y finalmente, determinar y comparar 6 quimiosinas entre adolescentes con y sin depresión y evaluar cambios en la 4ª y 8ª semana de tratamiento. De tal manera que, teniendo en mente estos objetivos, diseñamos también estrategia de publicación en 3 momentos y voy a presentarles a ustedes los resultados de las mismas. La metodología general: evaluamos nosotros a 337 adolescentes con probable diagnóstico de depresión de acuerdo a los criterios del DSM. De estos, 22 cumplieron con los criterios estrictos de los mismos y aparte utilizamos la escala de severidad Hamilton-D, que se utiliza para adolescentes, que es aplicada por el clínico, se utiliza también para adultos, y todos aceptaron, los padres, el asentimiento y el consentimiento. Se reclutaron también 18 adolescentes para el grupo control que fueron evaluados y no se encontró trastorno psiquiátrico. Esto fue en un periodo de 2 años y el diagnóstico de depresión fue establecido con los criterios del DSM-4 por un clínico certificado. Y se tomaron muestras sanguíneas en la basal, 4 y 8ª semana. Se dan cuenta que esto realmente para una población de adolescentes es un reto muy grande, porque los tengo que convencer de que les tome 3 veces sangre. Ahora, 1 mes y 2 meses después.
¿no? Entonces es verdaderamente complicado y es por eso que en este árbol, en este flujograma, vemos cómo fueron la elegibilidad de los mismos, cuáles fueron excluidos, los principales momentos, algunas otras razones, los participantes y finalmente los que tomaron la fluoxetina y cuántos tuvieron que tomar. Solamente uno tuvimos que incrementar la dosis de fluoxetina, ¿no? Tenemos en esta tabla que ven ustedes aquí a la derecha las características sociodemográficas generales de ambos grupos. Tenemos en la primera columna las características, en la segunda el grupo de voluntarios sanos y en la tercera el grupo de adolescentes. Y no encontramos diferencias significativas. Realmente, algo que quiero mencionar es que en el grupo de adolescentes con depresión teníamos un grupo que era su primer episodio y teníamos otro que eran episodios recurrentes. Algo que debo mencionar es que aquellos que tenían un episodio recurrente habían estado libres de tratamiento por lo menos 6 meses antes. La primera publicación fue esta que tuvimos la oportunidad de llamarla Inflammatory Profiles in Depressed Adolescents Treated with Fluoxetine en un estudio de seguimiento. Quizás lo más importante es que lo que podemos ver aquí en esta primera clínica son las evaluaciones del Hamilton de depresión. Ustedes van a ver en esta gráfica cómo en la semana 0 teníamos una puntuación que estaba en la media de 20, cómo en la semana 4 bajaron de manera significativa y cómo en la semana 8 no hubo una gran diferencia, más que mínima dentro de la diferencia. Algo que nosotros sabemos es que para establecer una reducción del Hamilton hay diferentes criterios para establecer respuesta. Hay quienes establecen una respuesta cuando hay una reducción del 50%, hay otros que refieren del 35%. Nosotros cumplíamos con criterios de ambas para la reducción de la sintomatología, entonces es efectivo el tratamiento. Quizás esta es la primera imagen en donde yo les pido que pongan atención. En la primera les muestro a ustedes los datos de lo que serían los datos de los elementos proinflamatorios y en la segunda los elementos antiinflamatorios y vemos cómo realmente en todos, excepto en 2, el grupo de adolescentes con depresión tenían mayores valores tanto de los elementos de las citocinas proinflamatorias como de las antiinflamatorias. Únicamente la interleucina 1-RA y la interleucina 10 eran aquellas que no tuvieron una diferencia significativa dentro del grupo. Cuando nosotros vemos la respuesta en la 4ª y en la 8ª semana, nuevamente con los elementos proinflamatorios y con los antiinflamatorios, vemos que realmente tenemos un fenómeno mixto, porque primero disminuyen y después vuelven a subir. Y pasa lo mismo con los antiinflamatorios, en particular con 2 de ellos. Entonces tenemos algunos elementos en donde disminuyen y luego suben y no se mantienen igual en la 4ª y 8ª semana, que es uno de los factores. Espero que no se me acabe porque aquí me está diciendo que la batería se está agotando. Entonces, espero que acabe la presentación, ¿no? La segunda publicación, hablamos acerca de lo que nosotros llamamos aquí como alteraciones en los factores de crecimiento y yo creo que en esta publicación lo que más llama la atención es que nosotros tenemos nuevamente en la primera columna lo que son nuestros factores, tenemos el grupo de sujetos sanos, tenemos la evaluación 0, la evaluación a las 4 semanas y la evaluación a las 8 semanas y vemos las comparaciones entre lo que es la semana 0 y los sujetos sanos, en donde tenemos pues valores significativamente altos, mayores en todos nuestros grupos de adolescentes deprimidos. Y después vemos las diferencias entre la semana 4 de tratamiento y la semana 8 de tratamiento contra la primera, ¿no? Que bueno, no se me vaya a apagar. Lo que vemos es que tenemos 3 factores que en la 4ª semana se modifican, sin embargo en la semana 6ª no encontramos diferencias significativas contra la basal. Nuevamente estamos teniendo un comportamiento mixto en lo que nosotros entendemos como estos factores de crecimiento. Finalmente, cuando reportamos los valores de citocinas, que fue la primera en 2018, la segunda en 2019 y esta tercera en 2020, lo que nosotros encontramos nuevamente son nuestros factores, tenemos el grupo de sujetos sin depresión, sanos, los adolescentes sanos, tenemos la semana 0, la semana 4, la semana 8, y nuevamente vemos las diferencias, como si existen algunas a la semana 4 y otras a la semana 8.
Algo que nos llamó la atención es que ninguna de nuestras asociaciones, ni con citocina, ni con factores de crecimiento, ni con quimiosinas, estuvieron realmente relacionadas con la respuesta. Hubo una correlación significativa con las respuestas de Hamilton de depresión. Algo que puedo decirles a ustedes es que la mayoría de los adolescentes mejoran los síntomas depresivos en la 4ª semana de tratamiento con fluoxetina a 20 miligramos. Solamente hubo necesidad de incrementarle a 1 a 40 miligramos. Acuérdense que podemos llevarlos hasta 60 miligramos, que normalmente es la dosis para otros trastornos, como podrá ser el obsesivo compulsivo. Existe un interjuego entre los niveles de citocina, la depresión y el tratamiento con fluoxetina que no acabamos de entender del todo y que evidentemente nos hace ver cómo existen ciertos patrones inflamatorios dentro de lo que conocemos a la respuesta al tratamiento con el antidepresivo, y esto nos hace pensar en muchas ocasiones que a lo mejor estamos ante un epifenómeno de respuesta de lo que nosotros pensamos que estamos encontrando. Es el primer reporte en adolescentes deprimidos en reportar elevación de citocinas, de interleucina 12, 13 y 15, de la elevación de factores de crecimiento, de la interleucina 7, 9, 17A, BGF, FGF, GSF, GMSF y la elevación de quimiosinas, especialmente de eotaxina y de la IP10 y de interleucina 8. Como conclusiones, podemos decir que existe la participación de diferentes factores inflamatorios en la depresión en la población adolescente y que hay un interjuego entre estos cuando damos un tratamiento con fluoxetina y los niveles de citocinas, factores de crecimiento y quimiosinas. Algunas de las alteraciones explican en parte las alteraciones cognitivas de memoria y aprendizaje asociadas a la depresión en adolescente. Sin embargo, tendríamos que hacer evaluaciones cognitivas pre y post para saber si realmente estamos haciendo una influencia. Esto es algo que nosotros vemos frecuentemente cuando tenemos el cambio con el tratamiento farmacológico. Es necesario integrar la participación de estos factores inmunológicos en la fisiopatología de la depresión y sobre todo en la depresión de adolescentes. Muchas gracias. Doctor de la Peña, muchas gracias por su participación. Sin duda, interesantes resultados. Qué bueno que mejoran los scores con el tratamiento y no viceversa, ¿no? Porque las citocinas que mejoren y los scores no. Bueno, vamos a seguir adelante. Ahora voy a darle la palabra al doctor. Sí, pero quizá al final, porque creo que se va a prestar para más, por eso el comentario fue, me lo colé, pero no se va a ir el doctor de la Peña. La siguiente ponencia está a cargo del doctor Lenin Pavón. Él es doctor en ciencias con especialidad en inmunología. Su línea de investigación es el estudio de las interacciones neuroendocrino-inmunológicas, especialmente en patologías como la depresión, fibromialgia, esclerosis múltiple y estrés. Es jefe del Laboratorio de Psicoinmunología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y además recientemente fue reconocido en la portada del mes de noviembre del 2020 en la revista The World Journal of Psychiatry. Además es nivel 3 del SNI. Tiene más de 2.300 citas y es un factor H de 23. Es coautor de libros, 2 importantes de inmunología molecular, celular y translacional, y además coautor con un servidor del libro de COVID-19 recientemente. Secretario de la Sociedad Mexicana de Neuroinmunoendocrinología y sin más preámbulos, además de ser amigo mío, adelante por favor. Es para mí un enorme gusto estar con ustedes el día de hoy, con la gente que nos acompaña interesantemente en todo el país y en algunas partes del extranjero. Y bueno, pues les voy a platicar acerca de lo que hacemos en el Laboratorio de Psicoinmunología, que tuve el gusto de fundar hace ya 22 años y que se han dado cuenta con los 2 trabajos que hemos presentado de forma previa, de una manera particular, lo que estamos realizando. Yo creo que
cada vez debe llamarnos menos la atención de que hablemos de inflamación en psiquiatría. Hace 20 años, cuando fundé el laboratorio, pues sí, les impactaba mucho, pero realmente es un papel, las moléculas inflamatorias tienen un papel preponderante en los componentes conductuales y de la percepción, la memoria, el aprendizaje, eso donde nos sabemos las tablas, la parte en la que interactuamos con nuestros pares, la forma en la que interactuamos con la gente allegada, nuestros padres, hermanos, tiene una participación fundamental con los componentes inflamatorios y cada vez se vuelve más común este conocimiento, aunque ciertamente sigue siendo bastante novedoso. La depresión mayor no es un hecho meramente aislado o accidental el que lo hayamos tomado como un elemento de estudio. Se considera que es una crisis mundial y ya el doctor de la Peña me ha hecho favor de hacer los planteamientos en una de las formas más graves de la depresión, que es la que afecta a nuestros jóvenes. No solamente les arruina su juventud, sino que genera un muy mal pronóstico desde el punto de vista de su vida adulta. En el caso particular de los adultos, pues obviamente genera una serie de elementos conductuales, pero tal vez una de las partes más importantes que tengamos que considerar es el hecho de que esta enfermedad afecta, pues obviamente la actividad económica, afecta las funciones cognitivas, afecta el sueño, el apetito, la actividad sexual y genera una profunda serie de alteraciones alrededor de la vida de estas personas. Tal vez lo que nos debe de afectar y escandalizar como profesionales de la salud es el hecho de que así como la tuberculosis o la malaria afectan a una tercera parte de la población, pues una tercera parte de la población mundial, miles de millones de personas se encuentran afectadas por este padecimiento. Es una crisis mundial que hemos tratado de hacer evidente para toda nuestra sociedad, no solamente en México, sino en el mundo entero, y una de las causas más importantes son obviamente la gran cantidad de personas afectadas, conocen el diagnóstico, pero los limita el estigma, no están dispuestos a aceptar ayuda profesional, así como decía el doctor de la Peña, es como el cáncer o es como una infección que tiene que ser atendida. Bueno, la gente se niega a recibir esa atención por el estigma. Y esto obviamente pues genera una gran cantidad de pérdida económica, pero adicionalmente al ser una enfermedad crónica es carísima, nos cuesta aproximadamente $30 diarios por paciente. Tenemos que considerar que el 20% de nuestra población se encuentra afectado. Nos cuesta más o menos al cambio $600 diarios cada uno de los pacientes de este país. Simplemente la Ciudad de México pierde 150 millones de pesos diarios por el hecho de tener pacientes con depresión. Ahora bien, una de las cosas muy importantes que tenemos que entender todos los profesionales de la salud es que, como decían previamente los que me antecedieron en la palabra, la enfermedad no tiene una causa específica de por qué aparece, es una enfermedad multifactorial. Hace algunas semanas había mucho revuelo porque apareció una revisión paraguas que de primera instancia no son muy comunes y en ella se decía la serotonina no es la causa de la enfermedad y entonces aparecen los conspiranoicos a decir, ya ven, es una conspiración de la industria farmacéutica para vendernos medicamentos, pero la realidad es que tiene mucha razón. La serotonina no es la principal causa que genera esta enfermedad. La respuesta inflamatoria puede ser mucho más importante. Inflamación, respuesta hormonal, respuesta neuroquímica, los aspectos ambientales, los elementos de predisposición genética nos llevan a un concurso de posibles causantes o todos ellos dentro de un padecimiento psiquiátrico que afecta una importante cantidad de pacientes y que cuesta mucho dinero. Yo creo que ese es el estado del arte del que tenemos que partir. Y si hablamos de alteraciones a nivel inflamatorio, a nivel neuroquímico y a nivel inflamatorio de manera simultánea, alteraciones endocrinas, neurotransmisores e inflamación, obviamente gente especializada en el estudio de la comunicación de estos tres sistemas, que no somos muchos en el mundo, pues obviamente decimos lo que está afectado es la comunicación neuroendocrino inmunológica. De ayer platicábamos de la respuesta inflamatoria de bajo grado,
Pero la respuesta inflamatoria de bajo grado ha evolucionado mucho en cuanto a los conceptos. Hoy sabemos que la causa de inflamación de bajo grado pueden ser 3 causas. La primera, pues obviamente, la aparición de un acúmulo o una pérdida muy significativa de los metabolitos. Esto obviamente sucede en la depresión. Ya vimos las gráficas del doctor Gilberto Pérez Sánchez, donde la serotonina se nos cae significativamente y eso irrita al organismo y eso genera una respuesta inflamatoria. Y la serotonina es un neurotransmisor muy importante para el manejo y en la regulación de la respuesta inmunológica. Adicionalmente, la aparición de fenómenos como la necrosis de tejidos, que yo decía, bueno, eso pasa cuando obviamente se te está necrosando un dedo, o ves cuando se te está necrosando un pedazo de tu cuerpo o del intestino, pero la realidad es que suceden muchas cosas a un nivel micro que no detectamos. Obviamente el sistema inmunológico lo sensa y eso está generando la presencia de un fenómeno inflamatorio. La obesidad, que ya vimos que es un concurso, que es una sintomatología concursante en casi todos los padecimientos que hemos visto, y el consumo de sustancias, desde nuestro cafecito en la mañana, el cigarro, el alcohol, obviamente son irritantes y están generando un componente inflamatorio presente en estos individuos. La palabra clave para entender por qué la inflamación es importante en enfermedades psiquiátricas se llama susceptibilidad. No todos tenemos el mismo nivel de sensibilidad, no tenemos las mutaciones, no tenemos los componentes que se encuentran presentes en los pacientes, pero todos enfrentamos este tipo de retos y en todos nos genera algún tipo de sintomatología. ¿Por qué? Porque la manera en la que la respuesta inmunológica está irritando al sistema nervioso es dependiente de la concentración. Si la concentración se encuentra en una concentración muy bajita, que es la que nos enseñan en nuestros libros de inmunología, y me incluyo yo, que soy autor de uno de ellos, pues obviamente nos explican cosas ideales donde vemos una respuesta localizada en un tejido específico. Pero si nos vamos un poquito más, esto es, subimos la apuesta y empezamos a ver cuando alcanzamos la concentración 10 nanomolar y alcanzamos una concentración sistémica, que no es difícil porque todos los hemos experimentado cuando estamos con una gripe o con un resfriado, pues obviamente empezamos a ver que ya tenemos una afectación en el funcionamiento normal del sistema nervioso, del sistema endocrino, y múltiples procesos como la coagulación se encuentran afectadas si estamos hablando de una concentración mayor. Y hace un momento que el doctor McLuff nos platicaba del COVID, bueno, estamos hablando de concentraciones todavía mucho mayores a 10 nanomolar y entonces lo que empezamos a ver son los efectos tóxicos, que ahora ya no tengo que explicarlos, son totalmente conocidos después del COVID. Y bueno, pues obviamente es importante que reconozcamos que cuando alcanzamos una concentración 10 nanomolar y esta concentración se vuelve de influencia sistémica, los receptores que se encuentran del sistema nervioso en cada centímetro cúbico de nuestro organismo son estimulados. 4 milisegundos después, el sistema nervioso se entera. ¿Cuál? Antes hablábamos del hipocampo, del hipotálamo, de la amígdala. No. Hoy sabemos que es todo. Lo que pasa es que hay una rama que se llama neuroinmunología y esa se encarga de estudiar de qué pasa en cada una de las regiones anatómicas del cerebro. Yo estudio psicoinmunología, que es qué pasa en todo el organismo como una economía total. Bueno, pues lo que vemos es que el sistema nervioso se entera y genera 4 respuestas: una respuesta neuroquímica, una respuesta neuroendocrina, una respuesta neuroinmunológica. Imagínense el cerebro lleno de estas moléculas estimulando a múltiples receptores, entonces necesariamente nuestra conducta y la percepción se modifica. Lamentablemente nuestra vida no es meramente todo perfecto y solamente tenemos pequeños bachecitos, sino que la realidad es que nos dedicamos a atender problemas desde que amanecemos hasta que cerramos el ojo y siempre estamos en un elemento de tensión. Es bien importante poder controlar esta serie de elementos que están estimulándonos constantemente y que nos están irritando y están generando una respuesta de estrés que puede conducir a una inflamación de bajo grado de forma permanente. Hay gente más efectiva para hacerlo, habemos otros menos eficientes y obviamente dependiendo de nuestra susceptibilidad podemos desarrollar cuadros psiquiátricos o no. Ahora bien, lo que estamos viendo aquí es meramente la representación del eje hipotálamo hipófisis adrenales y las interacciones que se tienen. Esto está descrito, la influencia inflamatoria sobre el funcionamiento del sistema nervioso y del sistema endocrino está descrito desde el año 1972.
y lo describe el doctor Hugo Besedowski en Alemania, él es argentino, lo describe en Alemania, y la parte importante es que eso tiene una importante contribución al enfrentamiento de cuadros infecciosos y obviamente pues también de enfermedades crónicas, pero la parte importante es que nosotros lo vemos y lo estudiamos para la depresión. En los años 90, el doctor Tracy en la Universidad de Nueva York describe que existe otro gran eje, que es el arco antiinflamatorio vagal, y nos vamos a dar cuenta que es profundamente importante porque es todavía mucho más intenso que el eje hipotálamo y hipoadrenales y tiene efectos muy contundentes. Bueno, pues de primera instancia, ayudándome de lo que ya dijeron previamente el doctor Gilberto Pérez Sánchez y el doctor Francisco de la Peña, pues ya no tengo que contar todo lo de las escalas psiquiátricas y la parte del proceso que se tiene en los pacientes con depresión. Pero me gustaría hacer una pequeña puntualización. Es muy importante estudiar la depresión en adolescentes porque hay una respuesta. Hay que estudiar la depresión en el hombre o la mujer adulta y también hay que estudiarla en los ancianos. Las historias son totalmente distintas y la repercusión es diferente. En el caso de los adolescentes no se ha consolidado todavía tanto la madurez del sistema inmunológico por ahí de los 16 años y la del sistema nervioso central que necesita la segunda gran poda neuronal. Y el sistema inmunológico juega un papel importante en estos procesos. Lo que les voy a mostrar a continuación es la de personas que ya han cumplido con el proceso de maduración cerebral, tanto como el completar su proceso de maduración del sistema inmunológico. Y este trabajo me genera mucho gusto porque tiene muchas citas y porque adicionalmente es un trabajo muy complejo, muy citado, pero pues obviamente requirió la participación de múltiples personas adscritas en su momento al laboratorio de psicoinmunología. Nos dimos a la tarea de captar a los pacientes con depresión y que fueran lo más clínicamente sanos posibles. Parece una cosa fácil, la realidad es que no, todos tenemos detalles, y contrastarlos contra los voluntarios sanos. La parte importante es que nosotros monitoreamos lo que sucedía con estos pacientes a lo largo de 52 semanas, que es lo que marcan las guías clínicas, cuando se les administraba su antidepresivo. Y la parte importante es que monitoreamos tanto cortisol como la parte de las moléculas inflamatorias. Esto es meramente la marcha clínica. Nosotros utilizamos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, así como en el estudio anterior que presentaron con adolescentes. Es muy común, es barato, es el medicamento que usualmente sigue utilizándose, simplemente seguramente por cuestiones económicas y porque aparte tiene un nivel de seguridad bastante significativo. Ahora bien, la parte importante que hay que señalar es que tenemos marcado en naranjita, en la parte de abajo, las escalas clinimétricas y nos marcan que los pacientes que llegan con depresión, en este caso de mediana hacia abajo, pues obviamente tenían un marcaje de aproximadamente 22 de Hamilton. Empiezan a consumir su antidepresivo, esto favorece el incremento de los niveles circulatorios de serotonina, esto mejora la condición clínica del paciente y los valores de Hamilton empiezan a disminuir. 20 semanas después es cuando tenemos algo que se llama la remisión clínica. Se considera que en ese momento tenemos un puntaje menor de 10 y lo vamos a considerar como el punto de corte. Entonces me gustaría que conserven la idea de la semana 20 como una recuperación. Ahora, un señalamiento importante. A pesar de que el paciente se recupere en la semana 20, ningún psiquiatra quita el medicamento en ese momento porque saben que la probabilidad de recaída si uno retira el medicamento es total. Entonces hay que continuarlo como marcan las guías lo más posible. En este caso se hizo un gran trabajo y se llegan hasta 52 semanas. Hace un momento Francisco decía, ¿saben lo que es convencer a un adolescente que tome su medicamento durante 8 semanas? Bueno, ¿saben lo que es convencer a un paciente que tome su medicamento durante 52 semanas? Es un trabajo verdaderamente titánico y hay que reconocer a los psiquiatras que lograron este enorme apego terapéutico a los pacientes. Ahora bien, la parte importante es que uno de los elementos que se reconoce que son compatibles con el diagnóstico de depresión es el hipercortisolismo, esto es, el paciente está tan estresado, tiene tanta tensión que sus niveles de cortisol se encuentran tan elevados que los podemos detectar en cualquier compartimento anatómico del individuo, que obviamente bastaría con buscarlo, y en los años 90 se consideraba que uno de los efectos terapéuticos de los antidepresivos era que bloqueaba
el transportador esteroideo el inhibidor selectivo de la recaptura de serotonina, y que esto hacía pues que el paciente se recuperara. Ahora sabemos que adicionalmente los antidepresivos bloquean el transportador esteroideo de membrana, permiten el paso del cortisol, pero no permiten la salida. Y lo que estamos viendo es lo que se sabe: se disminuyen los niveles de 15 a 10, pero no porque el paciente esté mejorando, sino simplemente porque está pasando el cortisol de un compartimento circulatorio a un intracitoplasmático. Pero, pues obviamente, sí está haciendo su trabajo el medicamento y está aumentando los niveles de serotonina. Estamos hablando de dos moléculas diferentes, pero en el caso importante del cortisol es ver que es un efecto no contemplado del medicamento y por eso simplemente vamos viendo cómo cae. Lamentablemente, las farmacéuticas dicen que este efecto es por su medicamento y que lo que estamos viendo es una disminución de la hiperactividad del eje hipotálamo hipófisis adrenales, que se supone que está afectado en los pacientes con depresión en un nivel de hiperactividad que hace que se favorezca el hipercortisolismo. Al caerse los niveles de cortisol, ellos dicen que está mejorando, y esa es la razón porque en los años 90 a Eli Lilly le dieron la licencia para poder vender el Prozac, con la idea pues de que obviamente lograba una recuperación mucho más eficiente del paciente. La parte que se vuelve realmente muy triste para poder entender por qué la depresión es un problema tan significativo a nivel mundial es el hecho de que, a pesar de que el paciente se porte súper bien, tenga apego terapéutico, consuma su medicamento como se lo dice su médico psiquiatra, solamente se logra una reducción del cortisol, esto es, del nivel de hiperactividad del eje hipotálamo y hipófisis adrenales que tienen estos pacientes, en un 30%. Pero me gustaría que conserven este dato porque lo vamos a requerir. Si el paciente se porta súper bien, tiene apego, consume su medicamento, solamente logra una recuperación de los niveles moleculares de cortisol al 30% después de 52 semanas. Desde el punto de vista inmunológico, se vuelve sumamente interesante saber que esos altos niveles de cortisol están favoreciendo a que haya una respuesta predominantemente antiinflamatoria en el paciente, lo cual es obvio y fisiológico. Altos niveles de cortisol favorecen una respuesta antiinflamatoria, y cuando se consume el antidepresivo, este aumenta los niveles de serotonina. Los niveles de serotonina, pues nosotros estamos acostumbrados a asociarlos meramente a los efectos cognitivos conductuales, pero la parte importante de la serotonina desde el punto de vista de los inmunólogos tiene que ser que todos los leucocitos tienen receptores para esta molécula, particularmente Natural Killer es muy sensible, y Natural Killer lo que hace es que sensa la serotonina y favorece la producción de interferón gamma. ¿Y saben lo que hacen los niveles circulatorios de interferón gamma? Favorecen la reconexión de regiones neuronales involucradas en la socialización. Por eso es que los pacientes sin el tratamiento, con bajos niveles de serotonina, favorecen una conducta de aislamiento y de evitación, en tanto que cuando empiezan a consumir su medicamento se incrementan los niveles de interferón gamma y entonces empezamos a mejorar desde el punto de vista cognitivo y conductual, pero es por una molécula inflamatoria, obviamente en concordancia con las restantes. La parte importante es que los marcadores inflamatorios nos van contando una historia bien interesante, porque vamos viendo cómo este interferón gamma se va incrementando progresivamente de una manera muy buena y en concordancia con la disminución del Hamilton, pero lamentablemente esto solamente se logra hasta la semana 20. Después de ello, y a pesar de que el paciente tenga el apego terapéutico, esté consumiendo su medicamento, pues lamentablemente, y esto es posiblemente por un problema de los receptores que midió el doctor Gilberto, por un fenómeno de resistencia farmacológica, empieza a perder eficacia el medicamento. Tal vez haya que empezar a pensar en ajustar dosis después de que se alcance el máximo punto para tratar de no generar un efecto de presión innecesaria y excesiva en los pacientes y que obviamente va limitando el éxito terapéutico del tratamiento farmacológico. Ahora bien, la parte importante es que a pesar de que no se mantienen estos niveles óptimos desde la semana 20, empieza a haber una caída progresiva hacia la semana 52 y empezamos a tener una historia que ya no es tan bonita. Empezamos a tener una disminución bastante lenta del cortisol y empezamos a ver una mejoría primeramente de la respuesta inflamatoria como la que se ve en adolescentes, pero después vemos cómo otra vez empieza a caerse otra vez hacia una condición que no necesariamente es la óptima. Ahora bien,
La parte interesante es que esto no es un artefacto, lo confirmamos porque medimos fenómenos antagónicos, que son las moléculas antiinflamatorias, y se comportan exactamente al revés, ¿no? Lo cual demuestra que obviamente pues esto es sumamente fisiológico y estamos viendo cómo fluctúan ambas poblaciones. Y que esto tiene un efecto desde el punto de vista endocrino y neuroquímico. Ya me estoy peleando con la computadora, ahí está. Ahora bien, esto pues es muy interesante. Ya sabemos cómo está nuestro paciente deprimido sin tratamiento. Ya sabemos cómo se comporta a lo largo del tiempo. Bueno, pues la parte interesante es ver qué podemos hacer con lo que sabemos. Y tenemos una molécula que se vuelve sumamente interesante, que es la ubiquitina monomérica extracelular. Esta ubiquitina monomérica extracelular se vuelve muy valiosa porque, ahorita les voy a contar que tiene una serie de receptores sobre el arco antiinflamatorio vagal. Pero pues la idea es ver dónde la podemos localizar. Existe un inmunomodulador que se está fabricando desde los años 60 aquí en la Ciudad de México, particularmente patrocinado por el Instituto Politécnico Nacional, y la parte interesante es que este reporte que estamos viendo, que se generó hace un par de años, pues lo que demuestra es cuáles son los componentes de este inmunomodulador. Este inmunomodulador tiene aproximadamente 300 proteínas, pedacitos de proteínas, todas ellas identificadas por análisis de espectrometría de masas en la Universidad de Davis en Estados Unidos, con apoyo de la Universidad de California. Y obviamente uno de los elementos que nos llama mucho la atención es la aparición de la ubiquitina, tanto la completa como una ubiquitina editada, que le faltan 2 lisinas en su parte final. La parte valiosa de este proceso es que la ubiquitina se considera que es un poderoso inmunomodulador que controla la respuesta proinflamatoria llevándola hacia niveles fisiológicos, y está descrita desde los años 80 primordialmente por los reumatólogos que los estudiaban, los traumatólogos que los estudiaban primordialmente en fracturas y lesiones musculares. La parte interesante es que es el componente más abundante de un componente que se llama factor de transferencia, y que nosotros sabemos que si lo administramos por vía oral, lo que hace es que llega al estómago en cuestión de aproximadamente 7 segundos, y la parte interesante es que en el estómago tenemos una serie de terminaciones del nervio vago que estuvimos viendo el día de ayer con toda la parte de la microbiota. Esas zonas en verde y marcadas con rojo, bueno, esas zonas en verde son los receptores para la ubiquitina, que son el receptor CXCR4. Existen reconocidos por la comunidad de inmunología a nivel internacional 4 ejes muy importantes que controlan y regulan la respuesta inflamatoria. Uno de ellos es la unión entre el CXL12 y el CXR4. Este es uno de los componentes de ese importante mecanismo de regulación, y lo que vemos es que en el estómago es abundante. Si le damos su ligando, que es la ubiquitina, pues obviamente estamos logrando una estimulación. Esa estimulación está dado por la interacción directamente de la ubiquitina monomérica, tanto la editada como la monomérica extracelular, llega ahí y genera la interacción. ¿Cómo sabemos que este proceso tiene que ser en el estómago? Bueno, pues resulta ser que cuando se hacen estudios de biodisponibilidad de este, respiro, sigo respirando. Si alguien me puede venir a ayudar, se los voy a agradecer mucho. Ya quedó. Cuando nosotros hacemos la tinción de este factor de transferencia que sabemos que tiene ubiquitina y otras proteínas, pedacitos de ellas, y lo pegamos con Alexa Flor 488 y lo medimos con un IBIS, que es un aparato que nos permite medir la fluorescencia de forma subcutánea, sin necesidad de hacer ningún tipo de corte, nos damos cuenta que esos animalitos, que son animalitos ratones NUNC, que no tienen pelo para poder observarse de mejor manera, presentan una distribución que va de los ganglios mayores, primordialmente en el cuello y debajo de las axilas, para marcarse por la estimulación de esta ubiquitina. Lamentablemente, el estómago tiene un pH que hace que la Alexa no pueda marcarse, porque el pH ácido lo limita, pero tenemos el control que muestra cómo cuando solamente ponemos Alexa no se genera la tinción de ganglios, particularmente de la misma manera en la que se absorbe y se distribuye, de manera tal que estamos seguros de que los elementos que están contenidos en el transferón están siendo identificados en estómago y en ganglios, y que este proceso no nos lleva más allá de 2 horas, porque después de 2 horas
toda la marca ha desaparecido y ha sido recolectada primordialmente en la orina, como lo marca la literatura. La ubiquitina ha sido identificada como una proteína que genera distribución y se sabe que cuando se administra para tratamientos de cáncer o para otro tipo de padecimientos, en cuestión de 4 horas es totalmente removida. Y sabemos que la mayor cantidad de este efecto se observa durante los primeros 30 minutos, se mantiene así hasta 120 minutos y después de eso simplemente es totalmente removida por el proceso normal de clearance de nuestro organismo. Ahora bien, debemos de recordar que no solamente la ubiquitina, sino que otros 299 componentes están presentes en este transferón y que pueden ser reconocidos por el arco antiinflamatorio vagal debido a los receptores que tiene para reconocer PAMPs y DAMPs, que la realidad es que estas cosas son DAMPs que están siendo identificadas por el arco antiinflamatorio vagal. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, ¿qué pasa cuando le damos un inmunomodulador capaz de unirse al CXCR4, modular la cantidad de acetilcolina que se produce por la activación del eje antiinflamatorio vagal y se lo pasamos a los pacientes con depresión? Este trabajo está publicado ya hace algunos años, es totalmente de libre acceso, ahí está la imagen por si la quieren ver, y entonces nos damos a la tarea de hacer un trabajo doblemente titánico. Si el anterior había sido un ejercicio verdaderamente interesante, ahora lo hicimos al doble. ¿Por qué? Porque seguimos a los pacientes a los cuales les dimos solamente el antidepresivo y aquellos pacientes a los que les dimos el antidepresivo más el inmunomodulador, que en este caso sabemos ahora que es ubiquitina monomérica extracelular en su forma más abundante. Básicamente se conserva exactamente casi todo igual, excepto esto. Lo que se observa es que los pacientes mejoran su condición clinimétrica desde la semana 20, como ya lo habíamos platicado, pero tienen un efecto adicional. El cortisol se disminuyó al 50% en el grupo que recibió el antidepresivo más el inmunomodulador en comparación con el grupo que solamente recibe el antidepresivo. Esto significa que el paciente mejora 50% desde la semana 20 en comparación con el paciente que solamente recibió el antidepresivo a la semana 52 que baja 30%. Esto es, estamos logrando una recuperación casi del doble 30 semanas antes. ¿Saben lo que son 30 semanas de equilibrio farmacológico, molecular, neuroquímico para estos pacientes? Es una patada de despeje impresionante y les permite generar un efecto verdaderamente positivo. Las escalas clínicas de calidad de vida, que lamentablemente no están publicadas en este estudio, son verdaderamente alentadores para aquellos pacientes que reciben el tratamiento conjunto. Si esto les llama la atención y les interesa, bueno, pues los invito a que vean el capítulo 17 del libro de inmunología que habla de las interacciones neuroendocrinoinmunológicas. Y si quieren ver qué tan importante es la inflamación en la psiquiatría, pues los invito a que revisen el libro de mi amigo Moisés Bauer de inmunopsiquiatría. Pero ayer decían aquí en este foro, tenemos que hablar de COVID. Sí, tenemos que hablar de COVID porque lamentablemente uno de los problemas más importantes del COVID no es el COVID mismo, son las secuelas post-COVID. Y sabemos que de 62,354 pacientes medidos en la ciudad de Nueva York, por allí de la etapa más pesada que tenían en diciembre de hace 2 años, 30% de ellos desarrollaron componentes psiquiátricos, 3 de cada 10. Y esto significa que los pacientes generan ansiedad y depresión. Y si ya tenían un cuadro psiquiátrico preexistente, entonces este fenómeno inflamatorio exacerbado que hemos estado platicando ayer y hoy, lo que están generando es un incremento de los fenómenos psiquiátricos en personas susceptibles. En este caso, si ya tenían un cuadro preexistente, la ansiedad y la depresión o cualquier elemento psiquiátrico preexistente simplemente se agrava. Y entonces podemos decir, no pasa nada, ya hay vacunas. Bueno, sí, hay vacunas. Pero lamentablemente el long COVID sigue prevaleciendo y lo que tenemos que hacer es el ajuste simplemente de la cantidad. Personas vacunadas, y todos ustedes ya lo saben, seguramente algunos ya lo hemos experimentado y lo hablo por experiencia propia, de a pesar de estar vacunados podemos desarrollar la infección de COVID y 10% de personas a pesar de estar vacunadas generan cuadros obviamente post-COVID que pueden generar ansiedad, depresión y una serie de alteraciones musculares y funcionales que obviamente son presentes. Bueno, pues obviamente les quiero agradecer su atención y me gustaría
pues tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas que puedan hacernos. Muchas gracias.